Imagina un lugar donde las paredes están impregnadas de dolor y sufrimiento, donde la violencia es la moneda de cambio y la muerte acecha en cada esquina. Desde su fundación en 1943, el penal de Topo Chico se ha convertido en el escenario de atrocidades que han dejado una huella indeleble en la historia del país, en medio de una década turbulenta donde el crimen organizado y el tráfico de sustancias y estupefacientes se extendían como una sombra oscura. El penal de Topo Chico se convirtió en el epicentro de la brutalidad y la desesperación, desde donde los tiranos de Lampa gobernaron con puño de hierro. Prepárate para vivir una experiencia única, donde el suspenso y la verdad se entrelazan. Únete a nosotros en Efecto Capital y descubre cómo el penal de Topo Chico se ha convertido en un símbolo de la oscuridad que acecha en las sombras de nuestra sociedad. Suscríbete para no perderte este escalofriante episodio y prepárate para enfrentar el horror cara a cara. Bienvenidos al infierno de Topo Chico. Las prisiones suelen contarse entre los lugares más temidos y perturbadores del mundo. Un lugar en donde los delincuentes más violentos y crueles se reúnen bajo su propia ley, acompañados, por desgracia, por un puñado de inocentes cuyo único crimen ha sido estar en el lugar equivocado al momento equivocado y convertirse en el blanco de bestias con aspecto humano. El Centro de Prevención y Reinserción Social de Topo Chico, conocido simplemente como Penal de Topo Chico, tiene una historia larga y sorprendente. Durante sus más de 76 años de historia, esta prisión de máxima seguridad, ubicada en Monterrey, México, fue el escenario de horrores que convirtieron su leyenda en uno de los capítulos más negros de la historia de México. Desde su inauguración en 1943 por orden del general Bonifacio Salinas Leal, esta cárcel se ha ganado una infame reputación de un lugar donde la violencia y la brutalidad se desbordan. Sobre el papel, la función social de Topo Chico es mantener a los peores criminales alejados de la sociedad y de ofrecer un espacio que permita a muchos de estos delincuentes reincorporarse socialmente. Sin embargo, dentro de este penal se contaba un relato muy diferente. Los datos precisos sobre esta perturbadora instalación pueden ser escasos en ocasiones. Sin embargo, los relatos de antiguos prisioneros, guardias, médicos, cocineros y un sinfín de personal han servido para construir la reputación de Topo Chico como una completa casa de los horrores. Un lugar en donde lo peor de los estados de Baja California, Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Sonora se congregaron, y en donde mientras algunos reclusos gozaban de privilegios y placeres, otros luchaban para sobrevivir en condiciones infrahumanas, donde se vivían castigos horrendos en donde los principales verdugos no eran las autoridades, sino una mafia que había implantado a peligrosos miembros de su organización en el interior de la prisión, con el fin de extorsionar y esclavizar a los novatos. En cuanto a las autoridades del penal, su poder era casi inexistente dentro, ya que aunque conscientes de los abusos, el AMPA se aseguraba de forzarlos a hacérselos disimulados, ya fuera por medio del dinero o de las amenazas. Una de las historias más impactantes que sucedieron tras los muros de este lugar nos remonta al año 1979. Ese año, el entonces gobernador del estado de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, nombró al capitán Alfonso Domene Flor Milán como nuevo director. Domene, militar con una intachable trayectoria, había sido elegido para imponer el orden dentro del reclusorio y convertirlo en un centro ejemplar. Sin embargo, las cosas no salieron bien. Aunque en principio el capitán Domene, al que se recuerda como un hombre amable, firme y honorable, se ganó rápidamente el respeto del personal e incluso de algunos de los presos, otros tenían una opinión diferente de él. Así, el 24 de marzo de 1980, un grupo de 12 internos, liderados por Carlos López Atencio, alias El Cubano, y Rodrigo Alcalá, El Huevo, ambos acusados de tráfico de narcóticos y delitos violentos, iniciaron un motín dentro del penal. Atacaron por sorpresa al capitán Domene, lo desarmaron, tomaron como rehenes a 2 de sus secretarias y a su chofer y comenzaron a hacer exigencias. Los reos exigieron que se les proporcionara un helicóptero que aterrizaría en el campo de fútbol del penal,
que se les sacara del reclusorio y que se les proporcionara dinero, ropa y medios de transporte. Las negociaciones entre los amotinados y Miguel Nazar Haro, comandante de la Dirección Federal de Seguridad de México, duraron casi 25 horas. Esto hasta que Haro accedió a las demandas de los amotinados. A las 23 horas del día siguiente, el 25 de marzo de 1980, un vehículo Chevy Nova 74 fue estacionado en el campo de fútbol. Los delincuentes recibieron vía libre, pero antes de que pudieran escapar, fueron acribillados a balazos por las fuerzas del orden público. ¿La razón? Luego de que las secretarias y el chofer del capitán fueran dejados en libertad, estos confirmaron que los disidentes no habían cumplido su parte del trato y que habían tomado la vida del capitán Domene antes de empezar con las negociaciones. En 1980, Topo Chico estaba lejos de ser la clase de infierno que había sido el día que el último recluso fue trasladado de sus instalaciones. Como toda prisión, seguía siendo un lugar peligroso, pero era una de las instituciones de rehabilitación criminal más eficientes del país. Pero a partir de 2010 y 2011, las cosas comenzaron a cambiar. El crecimiento acelerado del narcotráfico y la entrada en escena del cártel de los Zetas comenzó a cambiar el negocio del tráfico de polvo blanco e introdujo una nueva forma de ajustar las cuentas pendientes entre homicidas y traficantes. Desde 1997, la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, se había estado encargando de que las instalaciones no se convirtieran en una tierra de nadie en donde el AMPA pudiera hacer y deshacer a su gusto. Sin embargo, con el tiempo el penal se fue llenando con efectivos del Cártel de los Zetas y de otras organizaciones como el Cártel del Golfo. Para 2010, la comisión ya había dejado de operar dentro del penal y la supervivencia en Topo Chico se volvió un juego brutal, en donde solo los más fuertes tenían alguna posibilidad. Dentro eran los Zetas quienes dictaban las reglas. Los internos que pertenecían a esta célula criminal gozaban de privilegios inimaginables en comparación con el resto. Las celdas del ambulatorio E, verdaderos oasis de lujo, equipadas con pantallas planas, sillones de lujo y, en el caso de Juan Pedro Saldívar Farías, alias el Z27, incluso un jacuzzi, eran una muestra clara del poder y la influencia que el grupo alcanzó dentro de la prisión. Para acceder a la celda del Z27 se debía atravesar el ominoso pasillo de los Zetas, custodiado por lugartenientes del cártel y guardias cómplices, en donde las celdas, ocultas detrás de paneles de madera pintados de negro, aseguraban que nadie pudiera ver lo que sucedía en su interior. Las extorsiones a familiares de los reclusos eran una práctica habitual, obligándolos a pagar sumas exorbitantes para garantizar la seguridad de sus seres queridos. Los líderes del penal cobraban una cuota de ingreso a los nuevos detenidos que rondaba entre los 1,500 pesos, $75 semanales, hasta los 50,000 pesos, $2,500 mensuales, llegando a obtener unos $700,000 al mes por cobro de cuotas, venta de sustancias ilícitas y otros negocios. Otros males dentro de Topo Chico fueron la sobrepoblación y las condiciones de vida, caracterizadas por la falta de espacio, escasez de alimentos y ausencia de atención médica adecuada. Uno de los casos que más dejó en evidencia el poder del AMPA dentro del penal fue la muerte de Gabriela Muñiz Tames, alias La Pelirroja, una reclusa que el 31 de diciembre del 2010 fue sacada del penal y colgada del puente peatonal de una importante avenida de Monterrey. La Pelirroja era la novia de un capo del Cártel del Golfo, y su muerte obedeció a un único objetivo: demostrar el poder de los Zetas dentro de la prisión. Uno de los colectivos que más sufrieron dentro del penal eran las mujeres. El centro estaba dividido, en el papel, en un ala para reclusos varones y una para mujeres. Sin embargo, esta división resultaba inexistente para los reos más poderosos. Dentro, las reclusas eran tratadas como mercancía, llevadas de contrabando para que los delincuentes tuvieran relaciones con ellas. El penal tenía, entre otras zonas, un teatro que había sido construido para actividades recreativas, pero que, según rumores, se le conocía como la pasarela, y era el espacio donde mujeres, una parte importante de ellas raptadas, eran exhibidas como productos para ser alquiladas por el mejor postor. Durante sus 76 años de historia, Topo Chico albergó a varios presos famosos.
En noviembre de 1997, el banquero y propietario de la aseguradora Ava Seguros, Jorge Lecanu Rocha, fue condenado por fraude y evasión de impuestos a purgar una condena de 8 años. En 2004, Miguel Nazar Haro, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, pasó brevemente por el penal. Y en 2017, el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, acusado de corrupción, también tuvo una breve estancia en este penal. Sin embargo, y pasando por alto los nombres de ampones criminales como el Z-27 o el Credo, uno de los prisioneros de este lugar destaca de sobremanera. Se trataba del Dr. Alfredo Ballí Treviño, conocido como el Hombre Lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Ballí, quien fuera internado en 1959 acusado del brutal asesinato de un joven estudiante de medicina llamado Jesús Castillo Rangel, un crimen que conmocionó a la ciudad de Monterrey en aquel entonces. El autor de El silencio de los inocentes, Thomas Harris, conoció al Dr. Alfredo Ballí Treviño, al que describió como un hombre de personalidad encantadora, durante una de sus muchas visitas al penal. Por aquel entonces, Harris entrevistaba al norteamericano Dykes Askew Simons, acusado de triple homicidio y también interno de Topo Chico. Además de inspirar al personaje de Hannibal Lecter, Ballí fue el último preso condenado a la pena de muerte en México. En los momentos de horror y desesperación, la mayoría de las personas se abren a la fe y a la posibilidad de creer en algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, dentro de Topo Chico, incluso la fe había sido pervertida. Luego de la clausura del penal se descubrió que una de las celdas había sido acondicionada para convertirse en una capilla oscura llamada Zona Z, con su respectivo altar a la Santa Muerte, una divinidad de figura esquelética a la que los criminales y asesinos rinden tributo y ofrendas. Pero la Santa Muerte no es la única versión de espiritualidad que recibió adoración en Topo Chico. Durante su clausura se encontraron evidencias de altares y rituales satánicos, ofrendas a deidades de santería y hasta un altar a Rogelio González Pizaña, alias el Z2. Por si fuera poco, existen testimonios de antiguos reclusos y guardias que hablan de ruidos extraños, sombras, figuras oscuras y energías extrañas que se sentía entre sus muros, incluso luego de que el último reo fuera trasladado. El 10 de febrero del 2016, el penal de Topo Chico fue escenario de una terrible masacre, una guerra sin cuartel que, según algunos testimonios, no tomó por sorpresa a nadie, al menos a los zampones y delincuentes que encontraron una oportunidad para ajustar cuentas. Ese día, una disputa entre facciones rivales de los Zetas, dirigidos por Juan Pedro Saldívar el Z-27 y los del Golfo, a las órdenes de Jorge Iván Hernández Cantú, el Credo, se extendió por todo el penal. Iniciando como un mero enfrentamiento con garrotes, piedras, botellas y puñales, pero que terminó en el motín más sangriento registrado en México. Cuando las autoridades lograron recuperar el control de la situación, se encontraron con reos linchados, 5 de los cuales habían sido calcinados en un incendio provocado por los colchones de las celdas. Las cifras oficiales dicen que murieron 49 reclusos y hubo 34 heridos, aunque algunos testigos han dicho que los números fueron muy superiores y que los medios de comunicación prefirieron minimizar las cifras para así no revelar que la situación se les había salido de las manos. 4 meses más tarde, en junio de 2016, miembros de ambos grupos criminales seguían enfrentándose y se dio otra trifulca luego de que varios reos fueran trasladados al centro de Apodaca. Aunque no llegó a los mismos niveles de violencia que el anterior, los medios oficiales revelaron que 3 presos murieron durante el enfrentamiento y otros 19 fueron heridos de gravedad. El 14 de enero del 2018 sucedió otro enfrentamiento, esta vez entre nuevos internos y presos regulares del penal. Y 2 meses y medio más tarde, el 27 de marzo del 2018, se registró otro motín, que cobraría un saldo de 16 heridos y 1 muerto. Horas antes del enfrentamiento, 500 presos de alta peligrosidad habían sido trasladados a otros centros penitenciarios. Las causas de estas guerras internas frecuentes eran obvias. La última vez que la Comisión Nacional de Seguridad censó las instalaciones fue en 2015, revelando que había unos 3.965 reos en un lugar planificado para máximo 3.885. Asimismo, el motín de 2016 reveló que el exceso de reclusos había convertido a Topo Chico en un lugar ingobernable.
Desde entonces, los reos estuvieron siendo trasladados de forma progresiva a otros penales más modernos, como el de Apodaca II, diseñado con mejores medidas de seguridad, cámaras de 360 grados y copiando el modelo de las cárceles europeas. Finalmente, el 1 de octubre de 2019, el Centro de Prevención y Reinserción Social de Topo Chico cerró sus puertas luego de 7 décadas y media, siendo el albergue para varios de los individuos más siniestros del mundo, siendo demolido para pasar de ser un absoluto paseo por el infierno a un lugar de esparcimiento para las familias, en donde, en palabras del gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, era un lugar para que los niños vayan y jueguen, y las familias disfruten de ese lugar que nos ha causado muchos problemas. Para muchos, sin embargo, las almas y las energías oscuras de lo que pasó en aquel lugar hacen difícil pensar que llegue el día en que se pueda pensar en aquel lugar sin recordarlo, como el infierno que fue. Esto fue Efecto Capital, con una nueva historia para todos ustedes. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal para nuevos videos y apoyarnos con un like o un comentario. Hasta la próxima.